Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre pederastia en la Iglesia Católica, qué es lo que está haciendo la Iglesia para proteger a los menores de edad. Todo esto, por supuesto, dando seguimiento a la investigación que hicieron colegas de W Radio, que en los últimos días mostraron que en la Arquidiócesis de Medellín no se estaban siguiendo ni siquiera los mismos protocolos establecidos en años recientes por la Iglesia para que fueran judicializados los sacerdotes denunciados por abuso sexual a menores de edad. Monseñor Elkin Álvarez es el secretario general de la Conferencia Episcopal y además hace pártesis de la diócesis en Medellín, de la arquidiócesis en Medellín. Monseñor, bienvenido, lo saludamos usted allá en Medellín. Buenas noches, espero que estén muy bien, saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, uno se pregunta, vamos a empezar diciendo, al margen de las revelaciones de la investigación de W Radio, uno se pregunta si la Iglesia Católica colombiana sí está enfrentando esta realidad y este problema con los bríos que se requieren para darle justicia a las víctimas y para que esos casos no se repitan. Bueno, yo diría, Claudia, que sí, que la Iglesia colombiana se ha tomado en serio esta situación y lo ha hecho desde el Santo Padre hasta todas las diócesis. En Colombia particularmente, la Conferencia Episcopal ha mantenido claros los lineamientos que se deben poner en práctica en cada una de las diócesis y nos parece que un tema tan grave, tan delicado, pues merece la máxima atención y creo que sí se está haciendo. ¿Cuáles son esos lineamientos? Díganos paso a paso, ¿qué es lo que debe hacer un sacerdote, un obispo, que conozca una denuncia de abuso sexual por parte de uno de los miembros de la Iglesia Católica a un menor de edad? Bien, en primer lugar, nosotros tenemos canales abiertos para la recepción de las denuncias de abuso de menores en nuestras curias o en nuestras parroquias. Una persona se puede acercar a denunciar y a la denuncia se le da un cauce. Generalmente en las diócesis hay una persona encargada, un sacerdote, el vicario general o quien designe el señor obispo para poder atender las denuncias. Pues la denuncia debe ser atendida no directamente al menor de edad, sino que venga con sus tutores. Y allí pues una vez se recibe la denuncia y se toman los testimonios, se da inicio al proceso canónico que se debe remitir necesariamente a la Santa Sede con una investigación de los hechos. Pero paremos un Luego momentico aquí, Monseñor. Una instrucción. Monseñor, paremos un momentico aquí por Sí. algo que usted acaba de decir. Se le recibe la denuncia no directamente al menor de edad, sino a sus tutores. Todos sabemos que en estos casos pues median Sí. muchas cosas, menores de edad que dicen, no, si yo le cuento esto a mi mamá o a mi papá, me van a regañar, van a decir que es que a mí me gustó, que es que yo quise hacerlo, o que cómo le voy a decir semejante barbaridad del sacerdote tan bueno que es. O sea, limitar a que el menor de edad tenga que aparecer con un tutor, pues de pronto hace que no muchos se arriesguen a pasar por ese proceso. Claudia, por normativa también un menor no puede estar legalmente solo denunciando. Él no puede estar solamente, hay que hacerle credibilidad, pero de todas maneras hay que buscar los mecanismos para que la denuncia sea acompañada. Bien por un profesor, por un maestro, por quien sea, pero debe haber un acompañante, porque no es conveniente tener una denuncia que venga solo de una persona que puede sentir muchas situaciones si está solo como menor de edad. Bueno, pero si ese es el caso, ¿ustedes qué hacen? Si un niño de 15 años, por decir algo, llega a la curia ante un vicario y le dice, mire, a mí me violó el sacerdote tal, ¿qué hacen ustedes?
Pues en ese caso, pues nosotros tendríamos la denuncia en cuenta, pero debemos buscar también la manera de que se pueda presentar él con un tutor, con una persona que pueda realmente como garantizar ese apoyo. Nosotros tendríamos que buscar también algún camino. En algunas diócesis se ha buscado que hay personas que acompañan este tipo de cosas y que son profesionales laicos. Pero yo no te puedo describir como un proceso en este caso particular. Lo que procuramos, y te lo digo a norma general, es que frente a las denuncias de los menores siempre pueda haber una persona que esté acompañando al menor. Continuemos con el proceso. Usted decía, entonces se recibe la denuncia cuando viene con un tutor y se empieza el proceso canónico. Pero empezar el proceso canónico, primero, pues eso tarda un tiempo. Y en ese momento, en el momento en que deciden empezar un proceso canónico, ¿qué pasa con el sacerdote señalado? Bueno, valorando, cuando se empieza el proceso canónico se empieza algo que en la ley canónica se llama la investigación previa. Es decir, se valoran los testimonios, se miran las maneras que se puedan tener, las declaraciones, inclusive dando la posibilidad de que el mismo implicado o denunciado clérigo pueda hacer los descargos. Y allí se deberían tomar, de acuerdo a las cosas dadas, algunas, medidas que se puedan tomar. Se llaman medidas cautelares, que pueden consistir en la limitación del ministerio o de acuerdo a lo que el obispo considere, mientras el proceso sigue el curso en la Santa Sede. Aquí viene un tema crucial y por el cual la Iglesia ha sido criticada con frecuencia, y es que el superior jerárquico de ese sacerdote señalado toma decisiones como trasladarlo de parroquia o como delegarlo a unas funciones que, si bien para el propio sacerdote pues pueden significar una degradación de sus labores, no necesariamente protegen a la comunidad menor de edad con la que eventualmente ese sacerdote se pueda relacionar. Entonces, cuando usted dice que lo que el obispo considere, cada obispo puede decidir, y ahí es que pueden pasar muchas cosas que no protegen a los menores de edad. ¿Por qué eso no está tan reglamentado y tan claro? Está reglamentado que de acuerdo a lo que se pueda llegar como conclusión el proceso investigativo, pues el obispo tome decisiones en este caso. Que, repito, son cautelares, porque una palabra definitiva vendrá después en el proceso que la Santa Sede indique. Entonces, el obispo deberá tener la capacidad de valorar las situaciones y mirar qué medida puede ser. La mayoría de las veces, esto te lo puedo decir, es la suspensión del ministerio, ¿sí? Y la Santa Sede tiene previstas pues como algunos caminos para esto, cómo se debe dar esta situación. Claro, expliquemos eso, porque la suspensión del ministerio significa que puede irse a un sitio de oración o qué sé yo, pero no que la Iglesia, conociendo que existe la posibilidad de haberse cometido un delito, vaya a la justicia ordinaria también a decir, mire, este miembro de mi Iglesia posiblemente cometió un delito. Expliquemos esas medidas. Bueno, dentro del proceso que se sigue, esta es una de las posibilidades. La suspensión del ministerio quiere decir que no queda con ninguna responsabilidad, no tiene ningún cargo u oficio de responsabilidad ministerial y no podría ejercer las funciones que normalmente ejerce como ministro de la Iglesia. De tal manera que esta es una de las posibilidades. Sí, muchas veces también el obispo puede entregar algunas maneras como de llevarlo a la reflexión o a un tratamiento o a una ayuda, a lo que sea, pero
sin el ejercicio del ministerio. Ahora, dentro del proceso que se sigue, tenemos siempre presente que la persona que denuncia, junto con el menor de edad, recibe la indicación de que puede llevar el caso ante la justicia civil. Claro, monseñor, pero ahí viene otro cuestionamiento a la Iglesia, que es ¿por qué la propia Iglesia no acompaña a la víctima en presentar la denuncia, o por qué la propia Iglesia no denuncia al sacerdote para que la investigación no sea solamente desde el proceso canónico, sino desde el derecho civil ordinario? Y mire, tengo aquí en mi mano, me acuerdo porque es que esta es una discusión de muchos años. Cuando era portavoz del Vaticano Federico Lombardi, esto es un artículo de 2001, dice que se endurecen el derecho canónico contra los delitos de pederastia, pero que además se llama al cumplimiento de lo previsto por las leyes civiles, y que es necesario adecuarse desde el primer momento a la ley vigente en cada país, y que deben seguirse siempre las disposiciones de la ley civil en materia de información de delitos a las autoridades competentes. Entonces, de nuevo la pregunta es, ¿por qué la Iglesia misma no denuncia? Porque nos estamos sometiendo a las leyes civiles, justamente. Nosotros recibimos la denuncia con el adulto que conoce la situación y que debería ser quien realmente lleve el caso a la justicia civil. Nosotros tenemos que la ley canónica nos pide no entorpecer en ningún momento que se haga esa investigación, de tal manera que nosotros tratamos de que realmente también, como esto del abuso de menores se trata de un delito civil que merece una pena, pues también que las personas puedan llevar los delitos a la instancia civil. Bueno, pero es que le voy a poner este ejemplo. Salgámonos del tema de la Iglesia Católica. Yo, que soy una ciudadana, me doy cuenta de que a un niño que yo no conozco o que lo conocí porque denuncia, viene acá al noticiero y dice, mire, yo fui abusado sexualmente. Yo creo que yo no me puedo conformar con es más, no puedo sacar una noticia al aire sin confirmarla, pero si eso está confirmado, yo tengo que decirle, ir con ese niño o con su padre o en fin, y decirle, mire, vamos y ponemos la denuncia. ¿Por qué la Iglesia no lo hace, siendo que además se trata de una institución cuestionada por esto, tan poderosa, que se supone que debe proteger a los fieles, no proteger a los sacerdotes miembros de la Iglesia? Sí, y nosotros tenemos muy en cuenta que debemos proteger en primer lugar a las víctimas, y así lo hacemos y lo tratamos por todas las maneras. Simplemente que en el aspecto de la denuncia, así como se ha presentado ante la justicia civil, la persona que llega a la instancia canónica para denunciar, también en su entender las cosas debe llevar el caso a la justicia civil. Pero perdóneme, monseñor. Pues este es el camino que tenemos. Sí, pero perdóneme que le insista, porque es que muchos de los casos que uno conoce de niños abusados sexualmente por sacerdotes son de familias que escasamente tienen recursos para pagar un bus, para ir hasta la iglesia a decirle al de la curia, mire lo que me está pasando. Ahora, ponga a estas personas en estas condiciones que seguramente son de pobreza, de vulnerabilidad, de una fe enorme católica, a ir ante un juez a contar eso sin el acompañamiento de la estructura de la iglesia, que es la que realmente le puede dar a esa familia, digamos, la fuerza, el acompañamiento adecuado para que su denuncia llegue a feliz término. ¿Por qué la iglesia no presta ese servicio si está privilegiando a las víctimas? Claudia, ese servicio de acompañamiento, de ánimo, de indicarle las cosas, sí existe,
pero no que la persona que ha recibido la denuncia canónicamente o la iglesia diocesana ella misma sea quien lleve el caso ante la justicia civil. Hasta ahora, esa es como lo que nos pide la normativa jurídica. Pero yo he oído al Papa Francisco pronunciarse en unos términos mucho más claros, incluso desde el Papa Benedicto XVI, con lo que yo le leía hace un momento cuando era portavoz del Vaticano Federico Lombardi, en que la Iglesia debe denunciar, no se puede contentar simplemente con decirle a la víctima, sí, hijo mío, vaya y denuncie, y nosotros seguimos el proceso canónico. Sí. En ese punto está claro, y nosotros tenemos claro que no vamos a entorpecer ninguna investigación. La Iglesia ha invitado y ha clamado porque se digan las cosas con claridad, que en este momento no es tiempo para acallar las cosas, eso es cierto, pero también ha pedido, como tú lo acabas de mencionar tú misma, que en cada sitio se acomoden a las legislaciones civiles. Esto justamente se pone en el mandato del Vaticano para que en cada país se acojan a las leyes que están vigentes y que prevén esos caminos. Bueno, y la ley es que si uno conoce un delito de abuso a un menor de edad, uno tiene que denunciarlo. Entre otros casos, Claudia, y hablo esto a los televidentes, en muchos casos la víctima misma pide este respeto de las cosas. Las razones no podemos entrar en ellas, pero él acude a la instancia canónica para que se resuelva una situación que tuvo. Ciertamente el padre debe pagar por eso, pero la persona quiere como tener su propio espacio en esta situación y decidir sobre la cuestión civil. Tengo que hacer una pausa para comerciales, monseñor, pero cuando regresemos quiero que le cuente a la audiencia cuáles son los pasos de ese proceso canónico, cuánto se demora, la víctima o la posible víctima, qué rol juega en ese proceso canónico, y en el caso de Colombia, cuántos sacerdotes hay en esa ruta, cuántas denuncias están recibiendo. Ya regresamos a Mejor Hablar. Estamos conversando con Monseñor Elkin Álvarez, él es secretario de la Conferencia Episcopal, pertenece también a la Arquidiócesis de Medellín, acerca de la pederastia en la Iglesia Católica, para que todos entendamos cuáles son los lineamientos por los cuales se rigen los sacerdotes, los obispos, cuando conocen de un caso de posible abuso sexual de un sacerdote a un menor de edad. Habíamos quedado, Monseñor, en explicar cuál es el proceso canónico, cuánto se demora esto y cómo son los pasos. Bueno, los tiempos no son estables, hay casos en que se pueden resolver más prontamente. Una vez pasa la investigación previa en la diócesis y se recogen todas las informaciones, se envían a la Santa Sede, la cual indica el proceso que se debe seguir. Cuando las cosas están muy claras, la Santa Sede toma la decisión de dimitir el sacerdote, es decir, de expulsarlo del sacerdocio. Eso se llama canónicamente la dimisión del estado clerical. En otros casos pide más informaciones o en otros casos pide también que se realice un juicio administrativo en la misma diócesis. Pero es la Santa Sede la que decide qué se debe seguir en cada instante. Pero aproximadamente, desde que empieza la investigación hasta que se toma una decisión, basándonos en lo que ya la Iglesia ha hecho, ¿eso cuánto se está demorando? ¿Entre cuánto y cuánto? Sí. A ver, hay casos muy distintos. También debemos recordar en este aspecto que la mayoría de los casos son abusos de menores, no propiamente pederastia, ¿sí? Y que la ley canónica dice que hay delitos por debajo de los 18 años, mientras que los casos que se llevan a la parte civil van hasta los 14 años en los menores de edad. Entonces, hay diferencias también que se deben evaluar. Si el caso es muy claro, puede tardar solo 1, 2 meses en que llegue la respuesta. Cuando hay más elementos para tener en cuenta, pues digamos que normalmente se tarda entre 6 y 7 meses para poder realizar los procesos.
¿Cómo está el panorama en Colombia? ¿Cuántos sacerdotes están siendo investigados en ese proceso canónico por posible pederastia? Bueno, yo no tengo datos de todas las diócesis de Colombia. Cada diócesis tiene sus datos. No hay propiamente un censo de causas que se puedan llevar frente al Vaticano. Cada diócesis tiene en esto, ni tampoco sabría hacer un cálculo de números totales. Y como acabo de explicar, también se presentan casos de muy diversa índole. No todos son pederastia o pedofilia, como se acostumbra a llamar. En algunos casos son abuso de menores y hay un buen número de casos que se pueden presentar entre que la víctima cumple 16 a 18 años. Bueno, expliquemos eso, la diferenciación que usted está haciendo entre abuso de menores y pederastia y la diferenciación que está haciendo en la edad. ¿Cuál es la diferencia entre que el posible delito ocurra entre los 16 y los 18 años? En ese caso, cuando la persona, entre 16 y 18 años, es abuso de un menor, pero no es propiamente pederastia. Para que sea pederastia tiene que ser menor de 12 años, ¿sí? Lo mismo ¿Menor que en de la 12 años o menor de 14? Existe una diferenciación. Perdón, ¿menor de 12 o menor de 14? Porque la legislación colombiana establece que toda relación sexual con un menor de 14 años es un delito. De 14 años es delito, sí, pero de 14 en adelante no es propiamente. Es un abuso, puede ser abuso, pero no es propiamente. Y de 12 años es lo que se llama, ¿sí?, propiamente pederastia, de 12 años hacia abajo. ¿Sí? Pero eso en el derecho canónico. Es un abuso grave y es punible. En el derecho canónico, sí. Entre 12 y 14 años es todavía un delito, un abuso de menor. Entre 14 y 18 años es todavía un abuso de menor, ¿sí? Pero no es propiamente lo que llamamos con este nombre que te acabo de indicar. Bueno, ¿y cuáles son las diferenciaciones en las penas según el derecho canónico a partir de lo que usted nos acaba de explicar? Sí, propiamente en el derecho canónico lo que se juzga es como todo el conjunto de situaciones, ¿sí? Muchas veces, la pena más grave en todos los casos, y digamos, tratándose de menores de edad, ha de ser la dimisión, cuando se logra establecer la veracidad de todo el conjunto. Esto es la dimisión del estado clerical. En los casos más graves, el Papa toma directamente la decisión y con un acto administrativo simplemente lo dimite del estado clerical. Claro. Y para las otras cosas, generalmente cuando la Santa Sede toma la decisión es dimitir del estado clerical. Bueno, entonces aquí mucha gente se preguntará, si toma una decisión porque encontró que el delito sí se cometió, sea pederastia, sea abuso de menores, abuso sexual, si ese delito, si la persona se encuentra culpable en la justicia ordinaria, pues va a la cárcel. Y aquí en Colombia incluso se está hablando hasta de cadena perpetua para los abusadores de menores de edad. ¿Por qué la Iglesia tiene que, darle una pena que resulta menor para otros abusadores de menores, no dentro de la Iglesia, y no evita con esa condena que ese abusador sexual de menores de edad no siga abusando de otros menores de edad? Bueno, en estos casos, generalmente también nosotros tenemos los canales para que el proceso administrativo sea completo y no aparezca, como en todas las legislaciones canónicas y civiles también, no aparezca viciado de alguna cosa. Muchas veces, pues, la condena sigue un proceso civil y el otro proceso todavía va en camino. Entonces, bueno, aquí se pueden presentar muchas situaciones. Sí, no, pero perdóneme, no podría señor, como explicar caso por caso. Sé que se han presentado, Claudia, claro, sé que se han presentado casos de
Lo que yo le estoy preguntando es por qué los colombianos tenemos que entender que para un abusador sexual sacerdote la pena máxima sea que lo sacan del ministerio, y mientras que para un abusador sexual no sacerdote la pena máxima es un montón de años en la cárcel, lo que garantiza que además no vaya a abusar de otros niños. ¿Por qué tenemos que aceptar eso? Sí, por eso, pero si el proceso se lleva a la instancia civil desde el principio, el proceso se puede seguir y recibirá la misma condena que reciba claro, otro pero abusador si no menor. se lleva a la instancia civil, porque además la Iglesia no garantiza que eso se haga, y cuando lo condena tampoco le cuenta a la justicia civil que lo condenó, pues nunca vamos a saber que fue condenado y el señor puede ir por ahí, ya no sacerdote, pero sí abusador de menores sexuales. Sí, por eso las víctimas, invitamos a todas las víctimas a que hagan lo propio con llevar el caso a la justicia civil. Bueno, pues, monseñor, se me acaba el tiempo y quiero en 30 segundos que usted me diga si es consciente que este tipo de explicaciones pues dejan a la gente con un sinsabor, a la comunidad católica, la dejan como un poquito decepcionada, ¿no cree? Claudia, tú pones esas palabras y bueno, yo quiero invitar y digo con toda certeza que la Iglesia está haciendo por la protección de los menores y lo está haciendo realmente consciente de que se trata de una realidad muy grave que es totalmente contradictoria con el ministerio sacerdotal. Entonces, pues los procesos están claros, estamos haciendo además obras para proteger a los menores. Bueno, pues y yo quiero también dejar claro que con esto lo que estoy proponiendo es el proceso como se ha actuado y como tenemos claro, ¿sí? Que es lo que nos pide la Iglesia para poder seguir el camino de admitir las denuncias y de darles curso en la legislación canónica. Bueno, pues al margen de que obviamente sea evidente que no comparto en lo personal ese procedimiento, le agradezco mucho su tiempo, sus explicaciones y bueno, ojalá esto sirva para que la gente denuncie y para que se cree conciencia acerca de todo lo que hay que hacer para proteger a los menores de edad. Muchas gracias, monseñor Elkin Álvarez, allá en Medellín, un saludo. Gracias. Muy buenas noches, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos, como siempre, con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz noche. Mejor hablemos.